senadores y representantes. Silencio y respeto para los colombianos y para los integrantes de esta comisión. Continúe, secretario. En Tripulca terminó la sesión de la Comisión Séptima del Senado en la que se cocinó el hundimiento de la reforma laboral. La votación es la siguiente. 8 votos por el sí al archivo de la reforma pensión laboral y 6 votos por el no. Ha sido archivada la reforma laboral. Se levanta la sesión y se convoca por secretaría. ¡Es del Senado, hombre! ¿Y por qué miraste una cara de matón? ¿Por qué miraste una cara de matón? ¿O crees que te van a seguir comiendo pues que porque ahorita es el centro democrático? ¡Lo van a derrotar en la clase obrera en las calles! ¡Deja de traer caballos, traer razones! Aunque las marchas fueron el ingrediente adicional en la discusión, no alteraron la decisión ya tomada por los 8 congresistas de archivar el proyecto. Con argumentos, pero sobre todo de manera respetuosa de cara a los colombianos, dieron una discusión seria, una discusión que defendía el empleo, que defendía el tejido empresarial de nuestro país y la economía que es tan necesaria para que muchos hogares colombianos puedan seguir llevando el sustento a sus familias. Esta reforma era inconstitucional, era regresiva para los derechos de los trabajadores, no generaba empleo, aumentaba la informalidad, atacaba al 97% de los pequeños y medianos empresarios. Y lo más delicado, lo que siempre denunciamos, el ministro de Hacienda, el Ministerio de Hacienda no nos dio un aval fiscal. A quien le cayó mal el hundimiento fue al gobierno, que anunció otros caminos para implementar su reforma. Lo que hemos visto por parte de quienes hundieron la reforma laboral es un festival de falacias. Hemos demostrado lo falaz de sus argumentos. Así que el escenario que nos han planteado es el de la consulta popular. Vamos a expedir 9 decretos reglamentarios de esta reforma y nos vamos a la consulta con los asuntos que tienen que resolver y decidir los ciudadanos y ciudadanas en las urnas. El debate duró 5 horas y hubo desde reclamos. Yo me he sentido hostigada por el lenguaje burlesco, peyorativo y destructivo en contra de mis creencias religiosas y de la comunidad a la que yo represento. Y resulta paradójico que el ministro de esta cartera, en medios de comunicación, diga que quién sabe las senadoras qué clase de tinto se tomaron para que hayan firmado esta ponencia. Me parece irrespetuoso con nuestras mujeres de esta comisión. Hasta intentos por tratar de convencer a los senadores de darle una oportunidad al proyecto. Cuando lo que estamos hoy es archivando la oportunidad de mejorar sus condiciones laborales. Y no hay que tenerle temor. El empresariado del país no puede tenerle temor a esta iniciativa porque primero debemos reconocer sin empleado, sin fuerza bruta laboral, hay empresa. Esta no es una reforma para unos u otros, es para toda la clase obrera, para todos los trabajadores que ahorita están en las calles, que ahorita están pidiendo, exigiendo que también sean escuchados. Incluso desde el gobierno aseguraron que la iniciativa no requería de aval fiscal. El concepto que se emitió desde el Ministerio de Hacienda, por supuesto que dice esto tiene más énfasis privado que público, y en los elementos en los cuales consideramos que valía la pena analizar, pues y que nos enviaron solicitudes, pues fueron respondidas, y nosotros siempre decimos allí no hay impacto fiscal en términos generales. Aunque el recinto estuvo con la capacidad a tope, se sintió la ausencia del jefe de la cartera política, el ministro del Interior, Armando Benedetti. Ahora esta misma comisión deberá votar la reforma a la salud. Como se pueden dar cuenta, pasó de todo, se dijeron de todo y el tono fue alto, muy alto. Pero no solamente en el Congreso de la República, también en la Plaza de Bolívar, antecitos de que se hundiera la reforma, diga usted una hora y media antes, el presidente Petro dio unas declaraciones muy fuertes frente a la plaza prácticamente llena. Paula, estaba casi a un 90%, porque iba a llover. De hecho, y el presidente adelantó su intervención. Llegó más temprano, es cierto. Llegó antesito porque se puso negro el cielo y mucha gente se empezó a ir. Entonces dijo, aprovecho de una vez hablo con la gente antes de que empiece a llover. Dio una frase que me dejó preocupado. Dice, si los congresistas se sienten tiranos, el pueblo los sacará.
Pues ya a eso le respondió el presidente del Senado, se los vamos a mostrar más adelante, pero primero escuchen ustedes cuáles fueron esas palabras del presidente pues, que generan inquietud y alguna preocupación. Lo dijo allí en Plaza Pública, dice que no pueden olvidar los congresistas que ellos son los representantes del pueblo. Donde cada senador debe recordar que no es más que un simple representante del pueblo y que debe obedecerlo. Y que si no es así, si se cree tirano sobre el pueblo, si le da miedo el pueblo que representa, entonces el pueblo lo sacará del Congreso como tiene que ser. Y no estoy hablando carreta. Los que fuimos del M19 no aprendimos a hablar carreta. Bueno, y como ya les adelantábamos hace pocos minutos, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, se refirió a el mensaje que ustedes escuchaban del presidente, ese mensaje que le daba al Congreso. Dice el senador Cepeda que esto sería un golpe de Estado. Pues eso sería un golpe de Estado, ¿no? La única manera de que un senador no vuelva es que no se presente o se queme en el siguiente periodo. Pero peligroso hablar de golpe de Estado. El golpe de Estado no es únicamente intentar tumbar al presidente, sino intentar tumbar un Congreso legítimamente elegido con 22.600.000 votos. Este es un Congreso legítimo. Ahí está lo que dice el presidente, ahí está lo que le responde el presidente del Congreso. Pero ¿qué sí? ¿Para dónde va esto? El ministro del Interior, Armando Benedetti, que nos dio una entrevista hace 8 días, pues dijo lo mismo. Sí o sí va a la consulta popular y este es el camino. Ya hundida la reforma laboral en el Congreso, muchos se preguntan qué viene ahora por parte del gobierno nacional. El ministro del Interior, Armando Benedetti, se refirió a la postura que tomará el gobierno de Gustavo Petro con la presentación de la consulta popular, reiterando que esta va porque va. El paso siguiente es mandar las preguntas al Senado de la República y luego de ello que se pronuncie, convocar a elecciones en los próximos 3 meses. Nosotros lo primordial ahora en lo que estamos concentrados es en el tema de la consulta popular. Usted me preguntó cuáles son los siguientes pasos. Los siguientes pasos son sí o sí consulta popular. El gobierno además ya ha avanzado en las preguntas que se deben presentar ante el Senado para llevar a cabo esta consulta popular. Nosotros sí estamos ayudando en hacer las preguntas y en eso hemos avanzado bastante. Van 11, pero no pueden ser más de 12. Benedetti además dio detalles de los 9 decretos que tienen listos con el hundimiento de la reforma. Eso lo está haciendo el Ministerio del Trabajo y tiene que ver con las horas extras, con la remuneración de los días festivos. El ministro del Interior además aseguró que no hay afán por presentar las preguntas al Senado, pero posiblemente estarían listas para la próxima semana. Ayer les contábamos que por lo menos 15.000 indígenas habían salido de los resguardos en el Cauca para ir a Popayán, a Cali y a Bogotá. Bueno, a Bogotá llegó un número grande de indígenas, ¿no? La cosa va en que ellos dicen que no se van de Bogotá hasta que no aprueben la reforma, pero es que ya no la aprobaron. Y usted sabe que ellos son parte activa de todas estas movilizaciones que convoca el gobierno. Es cierto, ya se hundió, pero usted sabe que viene entonces la consulta popular como esa segunda vía, ese segundo camino que está buscando el gobierno, pues para sacarlas adelante. Pero ¿qué sabemos? Los pueblos Nasa, Emberá, Zenú, entre otros, participaron de estas movilizaciones. Su traslado hasta la capital, dicen ellos, que se dio de manera autónoma. Sin embargo, dijeron que no se van a ir hasta que sean aprobados los proyectos del gobierno. Incluso anunciaron un posible estallido social por las reformas. Y en las últimas horas se conoció que hace 5 días, el pasado 13 de marzo, el CRIC firmó ese convenio que ustedes están viendo en pantalla por más de 57.000 millones de pesos con el Ministerio de Educación, con el objetivo de garantizar que las comunidades autóctonas pues tengan un sistema de educación acorde a sus tradiciones y costumbres. Pero esto fue lo que dijeron algunos de los líderes indígenas sobre su movilización permanente. Seguiremos en movilización permanente. Así siempre hemos sido el pueblo colombiano, empezará otro estallido por las reformas. Nosotros los indígenas producimos comida, somos autónomos. Nosotros no nos gastamos la plata, no la acumulamos como la tiene acumulada otros que se acumulan. Nosotros distribuimos, acá traemos comida para todo el mundo. ¿Hasta cuándo ustedes se piensan quedar acá en Bogotá? Hasta lograr la implementación de las reformas
que quiere implementar el presidente. Nosotros estamos dispuestos a velar también con nuestras guardias Guaunán, como a exigir esos derechos. Bueno, ahí tienen ustedes la noticia del día 360, como lo hacemos aquí en Redman Noticias, con todas las aristas, de un lado, del otro y los del centro, como debe ser. Entonces, el Congreso hunde la reforma laboral, Mauricio, Paula, ¿no? Luego el presidente, bueno, antecitos el presidente, dice en la plaza pública que esa frase es lo que más me preocupa de todo. Delicado. Si los congresistas se creen tiranos, el pueblo los tiene que sacar como tiene que ser, y no estoy hablando carreta, porque los del M19 no hablamos carreta. El M19 se tomó el Palacio de Justicia. Así es. Y tenemos después al ministro de Trabajo diciendo: lo que se hundió lo voy a sacar por decreto, 9 decretos. Tenemos al ministro del Interior diciendo igual consulta va o va, y a los indígenas en Bogotá que dicen aquí nos quedamos hasta que esto salga. Y hablando de una reactivación de la protesta social. Qué bonito, ¿no? Está jugado el gobierno sin duda por otra vía. Mire que el ministro de Trabajo dijo que ellos no se sentían derrotados. Armando Benedetti también dijo antes de que se hundiera la reforma laboral: a nosotros ya no nos interesa si se hunde o no se hunde, porque nuestro camino es en la consulta popular. Tradúzcase esto en las calles, en las movilizaciones, es que en los hablando indígenas de revuelta social, apoyando, y en todo caso no deja de ser inquietante lo que dice el presidente, porque le repito mi preocupación de ayer: la institucionalidad de por medio, el llamado que hace el presidente realmente es muy serio. La institucionalidad en democracia, en debates, con deliberaciones, dijo, no, ahí debería quedar el tema. De acuerdo, yo creo que de lo que ha sucedido el día de hoy, yo creo que vale la pena destacar 3 cosas. La primera, la que se refiere a la reforma laboral, que se hundió efectivamente en la Comisión Séptima del Senado. ¿Qué queda para revivirla o tratar de revivirla? 2 vías, la decía el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino. Por una parte, el gobierno va a sacar unos decretos, pero no puede sacar decretos acerca de todos los contenidos de la reforma. De hecho, era reforma o era proyecto de reforma porque tienen que pasar muchas de esas normas por el Congreso, tienen estatura de ley, por lo tanto no se pueden sacar por decreto. Algunas sí se pueden sacar por decreto, como por ejemplo regular la tercerización del trabajo, por ejemplo los derechos laborales sindicales, cosas de ese estilo, pero hay una cantidad de normas que estaban metidas dentro de la reforma que no van a poder salir por decreto. Va el segundo camino del gobierno, saca 6 decretos, van a control de la Corte Constitucional finalmente y decidirá qué sí funciona y qué no funciona de acuerdo con las normas vigentes hoy en día, pero el otro camino es el de la consulta popular. Consulta popular que, acuérdense ustedes, juega 2 roles. 1, tratar de sacar adelante la reforma laboral, pero 2, mantener activa la presencia de la gente en las calles, mantener activa la militancia, permanecer o mantener al pueblo que esté permanentemente prendido en las plazas públicas. Ahí va la segunda dimensión que vale la pena analizar. Creo que la movilización que logró el gobierno el día de hoy es muy importante. Es un triunfo desde el punto de vista de movilización del gobierno. Que sí, que hay unos buses que trajeron unos indígenas, sí. Que sí, que les habían dado 95.000 o 65.000, no recuerdo, millones de pesos para un sistema educativo, entonces que los indígenas están más o menos alineados por el gobierno por su propio interés. Pues también, que sí, que le dieron el día libre a una cantidad de funcionarios públicos, también, lo que ustedes quieran. Pero la expectativa de muchos observadores era que la Plaza de Bolívar no llegaría ni a la mitad. Vean ustedes, 90% llena, la carrera séptima con gran cantidad de gente y con gran cantidad de afluencia. Creo que es un arranque de este proceso de movilizaciones que conducirá a la consulta popular o bajo el pretexto de la consulta popular, un arranque con pie derecho, qué pena con la izquierda, pero arrancaron con el pie derecho en estas movilizaciones. Y finalmente, un detalle que no se puede soslayar, la actitud beligerante, pero sobre todo antiinstitucional y antidemocrática del presidente Gustavo Petro en su discurso. Basta mencionar 2 cosas. La primera de ellas, cuando dice, como nos recordaba Giovanni, que si los congresistas se creen tiranos, entonces el pueblo tiene que sacarlos de sus curules, tiene que sacarlos del Congreso. Un momentico, ¿qué es que se creen tiranos? ¿Que no hace lo que dice el Poder Ejecutivo? Si en Colombia existe división de poderes, el Ejecutivo tiene unas directrices, unos incentivos, el Legislativo tiene sus intereses, sus incentivos y su propia capacidad de reflexión. Y es potestad del Legislativo decidir qué hace y qué no hace. Y el Judicial, pues por su parte, también con sus directrices y demás. Decir que porque el gobierno fue elegido en su momento y tenía unas banderas
todos los demás poderes tienen que seguir esas banderas, es ir contra el sistema democrático colombiano. Y llamar al pueblo a que se rebele contra las instituciones democráticas es profundamente antidemocrático de parte del presidente Gustavo Petro. Por lo tanto, preocupante la forma, un triunfo en lo político y la reforma laboral en parte por los decretos y en parte por el camino de la consulta popular.